Iglesia Peregrina. Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo programa, estamos bendecidos, tenemos realmente un caminar de fe y de cultura. Hoy te vamos a presentar programas maravillosos que se están realizando. Tendremos también la entrevista a un sacerdote, así que esté atento. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina. Estamos en este bloque transmitiendo algo maravilloso. Quiero que te quedes, estés atento. Estamos con una persona muy importante. Él es Pedro Ferreira. Quiero que lo escuches atentamente. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy felices de venir un poquitito a hablarles sobre nuestro proyecto. Y nada, ver que la iglesia se abre, ver que la iglesia está presente en los medios es una felicidad tremenda. Así es, Pedro. Entonces, este es un espacio en donde ponemos a disposición de todas las personas que estamos realmente peregrinando esta Iglesia Peregrina, y en este caso estamos felices porque quiero que nos comente estos programas maravillosos que realmente se está emprendiendo. Y qué más, cuánta felicidad saber que hay un interés de parte de nuestro gobierno, de nuestro Estado. Para mí es algo maravilloso. Entonces, por eso quiero que le deje a conocer todos los detalles a nuestros televidentes, a la gente que nos escucha y que nos sigan. Bien, el programa Tecuarendá básicamente es el programa de salvaguarda urgente del ministerio que está dentro del Ministerio de Cultura, pero es un programa gubernamental, es del gobierno de la nación, nació a partir de una sensibilización que tuvo el presidente y la primera dama. Como sabrán, y quiero comentar a todos, que la primera dama es arquitecta y tiene una sensibilidad por el patrimonio que tenemos acá en Paraguay. Con todos los proyectos que viene haciendo, ahora estamos preparándonos preparando Asunción, lo que hicieron en Calle Palma, ¿verdad? Y todo eso también se refleja en este programa que tenemos. Y a partir del programa que tenemos es lo que justamente tocó a dos iglesias, ¿verdad? Estamos ahora en esta primera fase en 8 sitios. Esos sitios son Ubutumí, que es la estación de tren de Ubutumí. Tenemos estación de tren de San Salvador y la estación de tren de Areguá. Entonces, 3 trenes. Y después tenemos La Recoba, que está en el puerto de Asunción. Y después tenemos iglesias, que son 3. Que tenemos la de Piribebuy, después tenemos la de Yaguarón y la de Isla Umbú. Son esos 3 que se hizo un estudio de meses por profesionales de la Secretaría Nacional de Cultura, y cuando comenzó el programa, básicamente ahí se unieron otros profesionales que son eminencias en esta área de justamente de patrimonio y de restauración también. Qué bueno. Es tan importante dar a conocer estos programas que en este caso está presente dentro de nuestra iglesia. Imagínense restaurar estos templos históricos. Cuánto valor
¿verdad? Realmente tienen nuestros templos. Por lo tanto, felicitar a a la sensibilidad de la primera dama, felicitarle al presidente, porque realmente restaurar espacios como estos es para el pueblo, es para la sociedad. Por eso quiero que comentes todo qué afecta, ¿verdad? Cuando uno está restaurando un templo, ¿qué afecta? No solamente a un templo, la parte de la iglesia, es algo positivo para la comunidad. Claro, lo bueno de este programa es que te contempla básicamente 3 ejes. Sí. Uno es participación ciudadana y educación en el patrimonio, ¿verdad? Después tenemos otro que es justamente nuestra área, que es el área de comunicación, Sí. y dar a conocer el proyecto. Y después tenemos el área de restauración y de lo que sería restaurar el patrimonio. Entonces, a partir de estos 3 ejes es donde se sustenta y lo que hace especial este programa. Porque primero vos no vas a... Lo que es lindo de nuestros templos acá y en el interior del país, acá en Paraguay, es que el pueblo está interesado en eso. Si vos te vas a Yaguarón, vas a ver el amor que le tienen a su templo y a su historia en sí. En Piribebuy también tanto la historia heroica que tiene el pueblo de Piribebuy y lo que significa para ellos el templo en sí. Tanto para chicos, jóvenes y adultos es diferente. Y lo común, hay que decir, estamos hablando de comunidades que a partir de este gobierno están siendo protagonistas. O sea, comunidades que muchos de nosotros no conocemos acá en Asunción y que viven una fe y que tienen estos templos, estos edificios que representan muchísimo, no solamente para ellos, sino para todo el país. Porque al ser un programa, lo que nosotros queremos dar a entender que sí, los templos forman parte de ese pueblo, de esa comunidad, pero dar a entender que son patrimonio de todos los paraguayos, que eso es lo importante. Así es. Y tiene que ser porque realmente el de Yaguarón es impresionante. Últimamente, realmente ya hace un tiempito que ya iniciaron, ¿verdad? Yaguarón, si nos podés contar, porque así naturalmente como lo vimos anteriormente con esa iluminación, pero realmente es digno de visitar y de conocer. Por eso queríamos también que nos comentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que más está afectado en estos templos? ¿Es el techo? ¿Sería la parte de cuál sería? ¿De los tallados? ¿Del altar? Bien, básicamente a través de un estudio técnico se determinó en qué áreas exactamente se va a actuar, ¿verdad? El valor patrimonial de estos lugares es invaluable. Tanto en el templo de Isla Umbú, que por las características parece chiquitito con respecto a Yaguarón, ¿verdad? Que tiene mucho más detalles, pero el significado del templo en sí, del lugar de unión, como recién estábamos hablando, del lugar de congregación del pueblo en estos lugares, lo que lo hace muy especial. Bien, ¿qué se evaluó y qué se tuvo en cuenta? Por ejemplo, en Piribebuy vimos un deterioro bastante grande por cuestiones tanto climáticas, de suelo, de los años, de las formas constructivas que se tenían antes, y se vio qué exactamente hay ahora, porque va a pasar por varias fases. Primero se encontró el lugar, vimos se designó cuáles son los lugares a restaurar. Después hay un estudio con arqueólogos, antropólogos, gente que se va a recabar información en casa por casa, se van a visitar a los vecinos y le preguntan cómo te recordás del templo, cuáles fueron, porque hay todavía memoria oral. Muy pocos de estos lugares se escribió, ¿verdad? Excepto Yaguarón, que tiene, pero hay algunos escritos y hay una investigación técnica y científica de estos lugares. No es que nosotros nos vamos a intervenir en el templo sin saber, y tratamos de que esos lugares son lugares de uso. No es que el patrimonio no se toca, el patrimonio se tiene que usar. Claro. El patrimonio tiene que estar, tiene que irse la gente, no es porque el patrimonio no... Porque el patrimonio muchas veces se cree, por ejemplo, que el patrimonio no hay que ir a tocar, no por tocar. Sí,
tiene que haber un criterio de restauración, pero tiene que ser un lugar vivo, Abierto, sí. vivo y abierto, como siempre fue la iglesia. Sí. Entonces, de esa manera también se está tratando estas restauraciones que se están haciendo. En Piribebuy tenemos el caso de que tenemos retablos que necesitan un mantenimiento. Hubo invasión, qué sé yo, de termitas. Se está investigando porque el templo de de Piribebuy pasó por muchísimos otros estadios, qué sé yo, hubo una ampliación en los años 40, desde donde se comenzó a ampliar el muro, qué técnica se utilizó para ampliar esos muros, quiénes fueron las personas que ampliaron esa iglesia, con qué criterio se hizo eso, por qué se hizo también, porque toda restauración, cualquier cosa que nosotros hagamos dentro de nuestra casa, pues tiene un sentido, ¿verdad? Sí. Vamos a abrir una ventana, pero ¿por qué vamos a abrir esa ventana? Sí. Entonces puede ser, o cerrar la ventana, como se descubrió, porque ahí hay cosas muy lindas que se fueron descubriendo en este tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada estuve en Piribebuy, que está en la primera fase, todavía estamos, porque es un lugar de mucha historia, entonces la parte arqueológica está tardando un poquitito más porque estamos tomando todos los recaudos. Entonces, qué sé yo, se descubrió que utilizaban carandaú para formar un poquitito algún tipo de ladrillos, ¿verdad? Que son de adobe y que con eso se hizo, y a partir de eso se data de dónde se sacó el adobe, de dónde se sacó esa paja, de dónde sacaron el carandaú. Entonces se va reconstruyendo también esa memoria de los lugares. Qué bueno. En Piribebuy pasa eso. Tenemos también, como te digo, el retablo que se llama Bienes Muebles. Se va a restaurar absolutamente todo, se está apuntalando todo, porque hay una parte del techo de los corredores históricos que tiene Piribebuy que se estaba cayendo por la acción del agua, por el terreno, por los años que pasan. Y ahí tenemos también el templo de Yaguarón, que el templo de Yaguarón sí es inmenso, ¿verdad? Es bastante grande en cuanto a... Pues tenemos el retablo principal, pero también tenemos toda la bóveda que se está haciendo. Pero en esta primera fase, porque en el templo de Yaguarón va a ocurrir algo muy característico que queremos que sea patrimonio de la humanidad. Qué maravilla. Ojalá. Bueno. Pero para eso nos piden que ciertos requisitos tenemos que cumplir, y dentro de uno de esos requisitos es tener que restaurar la sacristía. La sacristía del templo de Yaguarón cumple una función religiosa muy importante, no solamente un lugar donde se vestía la gente, sino que cumple un lugar religioso importante en Semana Santa, donde había personas que formaban una especie de cofradía, que bajaban al Cristo, ¿verdad? Y tenía un sentido espiritual muy importante que por la restauración que se hizo hace muchos años, eso ahora no se pudo terminar de una manera buena, y con este gobierno vimos la necesidad de poder salvar lo que se podía salvar para que nuestro templo forme parte de ese patrimonio cultural de la UNESCO, el patrimonio mundial de la UNESCO. Y eso sería demasiado grande si se puede lograr, ¿verdad? Así es. Porque ahí sí va a tener una protección. Aparte de la protección, lo que ya tiene de los yaguaroninos y las yaguaroninas que están ahí, Sí. que es hermoso, porque el pueblo de Yaguarón, o sea, en estos tres lugares y en todos los lugares donde estamos con Tecorendá, hay un amor demasiado grande hacia el patrimonio. En Yaguarón, en Piribebuy, en Isla Umbú te van a hablar maravilla de su templo, lo que significa para ellos históricamente, todo lo que vivieron históricamente también dentro de esos lugares, escucharle a la gente, a los guardianes justamente de ese lugar, qué sé yo, irte a Yaguarón y le encontrás a Don Alemán, ¿verdad? Que es un señor, que es el sacristán del lugar, que te recibe con todo el amor del mundo y que te explica absolutamente todo lo de esa maravilla que tenemos ahí en Yaguarón. Y nada, ahora se está restaurando en Yaguarón, básicamente es la sacristía, que tiene una bóveda que estaba completamente pintada, que hubo una restauración previa hace muchísimos años que se hizo, y después eso se quiso volver a hacer para salvarlos de agentes externos como las termitas, las palomas, de cosas que ahora se están haciendo. Por ejemplo,
Y lo bueno de este tipo de restauraciones que tiene una base científica demasiado grande, por ejemplo, en Yaguarón se pilló que hay un murciélago que solamente está acá en Paraguay. Esa especie se descubrió acá en Paraguay, en el templo de Yaguarón. Entonces, ahora, a partir de este proyecto, se está tratando de salvar esa especie, tratando de reubicarla de manera gradual en otro lugar donde no dañe justamente la estructura, porque el patrimonio también tiene que convivir con los otros tipos de patrimonio. Tenemos patrimonios culturales también. Sí, también, sí. Entonces, y ese patrimonio natural, pero el patrimonio natural que tenemos es, por ejemplo, eso, y tratando de trabajar con la biodiversidad. Las golondrinas, que son hermosas cuando vos te vas al templo ahí de Yaguarón, vos ves, y es genial la golondrina, pero también hace un daño también al patrimonio. Entonces tenemos que ver cómo convivimos nosotros con también nuestra naturaleza. Justamente lo que nos pidieron el Papa, creo que fue... El Papa Francisco. Francisco justamente, sí. Fue la Casa Común, ¿verdad? Sí, así es. Esa encíclica bastante... Así es. Y bueno, y justamente tratando de respetar todo ese tipo de patrimonio que tenemos, estamos justamente haciendo este programa. Y en Isla Umbú, el trabajo primordial va a ser la restauración completa del templo, porque ahí son paredes de adobe, restauración y puesta en condiciones de lo que sería el altar, ¿verdad? Y ver también el tema del techo, ¿verdad? Que ya se hizo unas modificaciones en el pasado, pero se tiene que ver cómo eso se va a ir trabajando con las técnicas como se hacían antes, ¿verdad? Y lo importante de este proyecto también es que se trabaja de una manera no invasiva. Las personas que van a restaurar la mayoría de los templos son locales. Son locales, sí, bueno. Dentro de los contratos que tienen, porque el programa Te40 contrata a empresas que van a gestionar esto. Se hace un llamado a licitación, y ese llamado de licitación básicamente lo que hace es contratar a las empresas que tengan técnicos especializados en estas materias. En el caso, por ejemplo, de Isla Umbú, hay una empresa que tiene que contratar el 70% de locales y tiene que formarles. Hay un espacio de formación para que en el día de mañana el albañil que no sabía de patrimonio, cuando haya un problema de gotera, algo se rompió, el sacerdote pueda llamar y decirle: vos estuviste en la restauración, ¿cómo podemos proceder? Qué dato importante, es un dato muy importante. No solamente están haciendo una restauración, como se dice, inmediata, sino que más bien están formando a agentes que ya con el tiempo, ¿verdad?, se encargarán de solucionar todos los desperfectos. Es una maravilla este proyecto. Una vez más, ¿verdad?, tenemos que decir de que estamos por buen camino y veo que realmente el gobierno está haciendo bien. Entonces, qué interesante de ir, de conocer, de invitar a todos ustedes para que vayan, que se acerquen a esos lugares. Y no solo eso, hay muchísimos patrimonios, muchísimos templos históricos, no solamente estos tres. Por lo tanto, es importante que nosotros también tengamos eso de ir y de conocer, de participar. Yo sé que nosotros los del canal le prometemos que vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí porque es algo muy grande. Y les felicito, es algo grandioso para nosotros, para la iglesia, para nosotros que somos laicos, vemos esa realidad. Es algo muy grande lo que están haciendo. Claro, y sobre todo, una pregunta que me hiciste hace rato: ¿cómo esto se va a sostener en el tiempo? Por suerte las iglesias tienen fieles, ¿verdad? Y tienen gente que siempre aporta, como te dije. Uno de los componentes en Yaguarón ya se hizo en todo el mes, comenzó más o menos de mediados de noviembre hasta diciembre. Se hicieron cursos de capacitación, gracias a la cooperación española, por ejemplo. Hubo técnicos que están restauradores de a nivel mundial que están viniendo a colaborar con los locales, y se hicieron cursos de capacitación para ver cómo se va a tocar ese patrimonio, que se habló de historia, de cómo también estos patrimonios también tienen que ver con otros patrimonios de otros lugares, también que tenemos similitudes, ¿verdad? Porque sabemos que la influencia tanto jesuita como también la franciscana
fue regional y las técnicas constructivas fueron casi similares, y hay casi los mismos templos en otras localidades que utilizaron las mismas técnicas constructivas. Entonces, es una conversación, es un diálogo que tenemos con la historia, con nosotros mismos, porque redescubrimos algo, y por sobre todo con el futuro, ¿verdad? Qué bueno. Y eso es lo que nosotros queremos tener en este programa que es Tecorenda. Le felicitamos entonces con este testimonio, ¿verdad?, de Pedro, que nos está narrando de cómo realmente es el comportamiento de los feligreses y de las personas locales. Entonces, felicitaciones también a todos ellos porque aman, ¿verdad?, demostraron ese amor al patrimonio o a su templo. Está. Muchísimas gracias y le esperamos por los sitios. Así mismo, nosotros con Iglesia Peregrina vamos a estar ahí porque realmente amerita. Muchas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Gran rifa de fin de... Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina. Estamos en este bloque en compañía del Padre Jorge Centurión. ¿Cómo está, Padre? ¿Cómo le va? Estamos en este programa maravilloso que es Iglesia Peregrina y te damos la bienvenida. Queremos que nos cuentes quién es el Padre Jorge, cómo está realizando su evangelización y que la gente realmente hoy, ¿verdad?, le conozca a nuestro queridísimo Padre Jorge. Muy buenos días, yo soy el Padre Jorge Centurión. Actualmente pertenezco a la diócesis de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional como capellán. Me desempeño realizando actividades pastorales en unidades militares y en algunos casos, si es necesario, también en comisarías, también lo que sería la Policía Nacional. Mis actividades pastorales son muy importantes en cierta manera porque nosotros como diócesis de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional tenemos un convenio internacional que es la Ley 2200 y dentro de esa ley también un reglamento dentro del obispado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que es el 944. Tenemos la función de acompañar espiritualmente a los uniformados en cualquier lugar donde ellos se encuentren dentro del país. Incluso también acompañamos a los que van comisionados como agregados militares. Entonces, en caso de necesidad, si ellos piden de nuestro servicio, estamos disponibles para poder cumplir esa misión. Nuestras actividades pastorales van orientadas en los sacramentos, bautismo, primera comunión, casamientos, confirmación, orden sagrado, santa unción. Tenemos en ese caso el hospital militar y también el policlínico policial donde también asistimos y sobre todo también a los familiares de los militares como también uniformados que parten ya a la casa del Padre, ¿verdad? Hay varias misiones encomendadas y sobre todo nuestro principal papel es acompañar a las tropas, por eso siempre compartimos con ellos las actividades cotidianas que ellos realizan, desde la diana incluso hasta la hora de retreta cuando ellos descansan. Ese acompañamiento siempre es
mutuo, porque recibimos también directivas de parte de los comandantes para que el trabajo sea compaginado con relación a las actividades que ellos realizan, de tal manera que tengamos el tiempo suficiente para que ese acompañamiento espiritual sea de la mejor manera posible. Qué bueno, quiere decir que actualmente está como capellán de la Castrense. Sí. Nosotros estamos terminamos un año jubilar, estamos iniciando el año 2026 con un ciclo maravilloso que es del año del bien común. Queremos que te explayes, que nos digas realmente este bien común, qué espera la iglesia de nosotros los laicos, qué espera de la iglesia de todos nosotros, porque es muy abarcante. El bien común abarca, pero las dimensiones son muchísimas. Si me puede hablar de todas, genial, pero si da el tiempo, ¿verdad? Pero el que está enfocado para nosotros los laicos, eso quiero que nos explayes y nos digas un poquito, ¿verdad? Que nos dejes un mensaje para orientarnos un poco. Bueno, en realidad el bien común es muy amplio porque nos habla sobre el bien que podemos compartir entre todos. Y el bien que podemos compartir entre todos, en primer lugar, es el don de la vida, también la salud, una familia que nos regala también el Señor, una profesión, una manera de ocuparnos, de sustentar nuestra vida. Y sobre todo prepararnos en el campo espiritual cuando Dios también nos llame a formar parte de la verdadera vida que es el reino de Dios. Entonces el bien común es algo abarcante donde aparecen como los temas de salud, vivienda, justicia social. Por eso es muy importante recordar también un documento de la Conferencia Episcopal Paraguaya del año 1979 que nos hablaba sobre el saneamiento moral de la nación. ¿Cómo podemos nosotros sanear nuestra sociedad, nuestra nación en los diversos ámbitos que nos toca actuar? Allí tenemos la política, la economía, lo psicosocial, aspectos fundamentales para poder comprender el bien común y no apartarnos de la fe, del campo espiritual. Por eso la Iglesia tiene una gran misión para este año de poder hablar cómo podemos ser protagonistas, participar y no ser meros espectadores. Entonces de allí es que nos toca la posibilidad de poder unificar lo que sería la fe y las obras. Y allí hablamos de buenas obras, dar buenos frutos al servicio del Rey. Entonces es muy importante darnos cuenta de esa misión como bautizados y seguir colaborando entre todos para construir el bien común. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro solemos decir que venga tu reino a nosotros, ¿verdad? Es decir, que el reino de Dios se establezca entre nosotros a través de ese bien, que es la vida, que es la salud, la familia, la comunidad y todos los aspectos que forman parte de ese entorno humano. Y allí vemos los bienes materiales y sobre todo también los bienes espirituales, porque bien sabemos que si nosotros hablamos de fe, hablaremos también de esperanza. Si hablamos de esperanza, vamos a hablar de caridad. Y la expresión máxima de caridad que todo cristiano pueda tener es la justicia. ¿Y qué es la justicia? No es darle a cada quien lo que le corresponde, sino el que cumple la voluntad de Dios. Y la mejor manera de cumplir la voluntad de Dios es el saber compartir entre todos el bien común, lo que Dios ha creado para el hombre, al servicio del hombre y sobre todo al servicio de los más necesitados y vulnerables. Y aquí encontramos enfermos, pobres, desamparados e incluso los que no le conocen a Dios. En este campo del bien común tenemos también, es el año, como yo digo, de la fe. Ejercer la fe, porque yo puedo decir yo creo en Dios, pero de repente, ¿cuál es mi actitud verdadera? ¿Cuál es la acción que debo tener? Por lo tanto, el bien común vendría a ser la acción concreta, ¿verdad? De cada persona, de cada individuo, donde le toque estar, ya sea en su parroquia, ya sea en su trabajo, ya sea en su familia, ya sea en la política, donde le toque. Por lo tanto, yo creo que la Iglesia espera mucho de nosotros, ¿verdad? De los laicos, de las personas, de todas las personas que somos
que decimos ser cristianos. Por lo tanto, un mensaje, Padre, para los cristianos, para los que nos están viendo, para las pastorales, para las parroquias, los agentes de pastoral, cómo vivenciar el bien común, cómo plasmar las actitudes, cómo realmente demostrar que estamos en acción. Y bueno, es un trabajo de hormiga que se va realizando poco a poco, como les decía, parte de la familia, la parroquia, la capilla, la comunidad, la sociedad en sí y todo el país. Entonces, un trabajo minucioso, un trabajo delicado, pero también un compromiso. Todos tenemos que comprometernos a que podamos colaborar y dar nuestro granito de arena en lo que sea necesario para construir ese bien común del cual estamos hablando. Y sobre todo desde el campo espiritual, porque sin la fe es imposible realmente tener un cimiento firme para poder alcanzar ese bien común y prepararnos para el bien común central que debe ser nuestra orientación, nuestro norte, que es el reino de Dios, ¿verdad? Motivo por el cual es nuestra vida, nuestra existencia, y motivo por el cual también nosotros compartimos con los demás nuestros bienes materiales, nuestros conocimientos y sobre todo nuestros bienes espirituales. No podemos desprendernos del campo espiritual. Por eso la iglesia tiene una gran misión este año de poder difundir, comprender, vivenciar y experimentar lo que es el bien común. Allí donde está el pobre, el enfermo, el desamparado, porque todos necesitamos unos de los otros para construir entre todos también el Paraguay que nos merecemos, una sociedad de valores, no solamente los valores que forman parte de virtudes, sino sobre todo los valores del reino. Y allí aparece el valor fundamental que está por encima de todo, que es el amor. Si realmente amamos, vamos a ofrecer lo mejor de nosotros al servicio de Dios, al servicio del reino y al servicio de nuestros hermanos. También quería comentarte que nosotros, Iglesia Peregrina, le ofrecemos a la iglesia, a todas las pastorales, a todos los grupos, a todas las personas que tengan esa necesidad de expandir, de difundir, de evangelizar. Entonces quiero también que sepas, Padre, que este es un espacio donde puedes utilizar para poder realizar ya sea enviar algunos mensajes, hacer saber algunos proyectos. Por lo tanto, este espacio del canal, este es el primer canal católico, es lo que nosotros también aportamos a la iglesia, es el granito de arena, que es nuestro aporte. Entonces quiero saber y escuchar cómo lo ves con este aporte de Iglesia Peregrina. Este aporte de la Iglesia Peregrina es fundamental porque nos da a entender de que en la vida no solamente podemos comprender conceptos, ideas, ya sea sentado en una biblioteca o leyendo un libro, sino a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos abre sobre todo el panorama de lo que uno podría comprenderlo incluso estando en la propia casa, en la propia parroquia, y recibir todas las informaciones necesarias para que podamos crecer en primer lugar como ser humano, como persona, como bautizados, y difundir nuestra fe y que el pueblo cristiano tenga mayor esperanza, porque la única manera de poder vencer el mal es con la esperanza, y nuestra mejor y mayor esperanza, como bien sabemos, que es el reino de Dios, ¿verdad? A eso anhelamos, eso es lo que deseamos y debe ser nuestro norte, motivo por el cual darle sentido a la vida a tantos hermanos que necesitan de nosotros. La misión fundamental de la iglesia a través de los programas de difusión para que podamos comprender la fe y ponerlo en la práctica, sobre todo vivirla, vivenciarla, experimentarla y estar presente en todos los ambientes donde nos toca también actuar. Vemos que Dios nos da la oportunidad de poder colaborar entre todos y dar lo mejor de nosotros al servicio de Él y al servicio del Reino. Qué bueno, Padre, de compartir en este bloque, y queremos una bendición para todos los técnicos, para todo lo que es la estructura de la fundación y también del canal, del primer canal católico, Ñande Yarañé, nuestro director espiritual también, Padre Víctor Cabañas. Y quisiera dar también un saludo muy particular a los miembros de las Fuerzas Armadas
de la Nación y la Policía Nacional, y que podamos seguir colaborando entre todos para construir el Paraguay que nos merecemos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Y así concluimos nuestro programa. Espero que te haya gustado. Y vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos.